Muy buen día para todos. Mi nombre es John Jairo Cantillo, estudiante de la especialización en aplicación de TICs para la enseñanza de la Universidad de Santander. Hoy nos reunimos para realizar la entrega de la actividad de videopresentación de una intervención de un red para procesos educativos adscrita bajo el módulo de recursos educativos digitales. Entonces, para esto vamos a dividir esta sesión en varios espacios. Inicialmente vamos a realizar una descripción de las generalidades sobre la red, donde brindaremos una definición de estos, cuáles son sus principales características, la manera en cómo se clasifican y sus usos potenciales dentro de los procesos educativos. Posteriormente, realizaremos una reflexión un poco más personal sobre el uso de la red en los procesos educativos, específicamente el papel que eso desempeñan como mediadores dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Posteriormente, caracterizaremos el red seleccionado, donde brindaremos o describiremos cuáles son los aportes de esta red a los procesos de enseñanza, cuáles son sus estándares de funcionalidad y cuál es el objetivo de esta red bajo la temática propuesta para el curso como tal. Finalmente, brindaremos algunas mejoras a implementar dentro del red a partir de unas limitaciones encontradas dentro del mismo en función de la temática y las necesidades educativas propuestas. Avanzamos entonces hacia la definición de lo que son los RED. El Ministerio de Educación Nacional, citado por Chinchilla en el 2016, establece que un recurso educativo digital va a ser todo tipo de material que tiene una intencionalidad y una finalidad enmarcada bajo una acción educativa y cuya información se encuentra en formato digital, dispuesta a través de Internet, ya sea en línea o en algún otro tipo de formato digital. Y este tipo de recursos permiten y promueven el uso, la adaptación y la modificación de sus contenidos para poder que sean adaptables a los ritmos de trabajo de los estudiantes. Por otro lado, las características de los RED son varias. Aquí describiremos algunas de las más importantes. Por un lado, la interactividad que este tipo de recursos le permiten al estudiante. En este sentido, permite que el estudiante tenga una participación activa dentro del proceso formativo a través de diferentes tipos de actividades interactivas, las cuales permiten que se realice un trabajo un poco más dinámico con el estudiante y que éste sienta más atracción a querer trabajar con este tipo de recursos, al tiempo en que se desarrollan las competencias propiamente conceptuales y procedimentales del tema que se esté trabajando. Otra de las características más importantes de los RED es la accesibilidad. Estos recursos se caracterizan por poder ser accesibles desde diferentes plataformas y de diferentes medios, permitiendo que en cualquier momento y lugar este tipo de recursos siempre esté disponible para su uso. Otra característica es la adaptabilidad. Los RED permiten ser adaptables a partir de los ritmos de trabajo y las inteligencias múltiples de los estudiantes. Su uso permite que el contenido que se vaya a trabajar pueda trabajarse de manera personalizada y que corresponda a la diversidad de necesidades y estilos de aprendizaje de los diferentes estudiantes con los que estemos trabajando. Por otro lado, la multimedialidad permite que el tipo de contenidos que se van a trabajar puedan ser presentados en diferentes formatos. Por ejemplo, texto, audio, video, gráficos, animaciones. Esto permite que el proceso de construcción del conocimiento sea mucho más enriquecedor para el estudiante y que éste pueda comprenderlos en el sentido en el que se presenta desde diferentes formatos. Otra de las características más importantes de los RED es la retroalimentación inmediata que muchos de estos permiten. Si bien los RED pueden ser de diferentes tipos, muchos de ellos permiten una retroalimentación o una evaluación inmediata de lo que el estudiante está haciendo durante el proceso que se esté trabajando mediado por el RED. En ese sentido, muchos de los RED proporcionan evaluaciones instantáneas que le permiten tanto al estudiante como al docente evaluar cuáles son las fortalezas y aquellos aspectos que necesitan potenciarse o mejorarse. Avanzamos entonces hacia lo que son la clasificación de los RED. Los RED pueden clasificarse desde diferentes aspectos. Por un lado, podemos clasificarlos en torno a su función didáctica, en informativos, colaborativos, evaluativos o prácticos, por ejemplo. En el caso de los RED con una función didáctica de tipo informativa, podemos encontrar, por ejemplo, las enciclopedias digitales o artículos en formato digital. Aquellos red que son de carácter evaluativo, podemos encontrar, por ejemplo, pruebas en línea como quizzes, Kahoot, entre otras plataformas, o cuestionarios interactivos también.
A nivel de aspectos colaborativos, podemos encontrar red como lo son las foros, las wikis o herramientas que permitan la colaboración en línea. En torno a ejercicios prácticos, podemos encontrar plataformas de ejercicios en línea o diferentes tipos de simuladores. Por otro lado, en función de la modalidad de acceso, podemos encontrar que los RED pueden ser accedidos a partir de, por ejemplo, aplicaciones móviles como las que podemos utilizar desde la App Store o que vienen predeterminadas dentro de un celular, plataformas de aprendizaje como por ejemplo lo son sistemas de gestión de aprendizaje LMS como Moodle, Blackboard o Canvas también. Y podemos encontrar las web-bases como por ejemplo cursos en línea o tutoriales. Según el tipo de contenido, nosotros podemos encontrar contenido que la red nos presente de manera interactiva, como lo son simuladores, juegos educativos, actividades interactivas o inclusive la realidad aumentada. También encontramos red de tipo textual, como por ejemplo los ebooks, artículos en línea o documentos que se encuentran en formato PDF. Por otro lado, los red en formato multimedial realizan una mezcla de los diferentes tipos de formatos, y aquí encontramos, por ejemplo, videos educativos, presentaciones multimedia, podcasts, entre otros. Finalmente, hablamos del nivel de interactividad. Los red pueden clasificar según el nivel de interactividad en activos y pasivos. En los activos se caracterizan porque le dan participación al usuario, por ejemplo, juegos interactivos o simulaciones. Mientras que aquellos que son de carácter pasivo, el contenido que presentan no permite la interacción directa con el usuario. Por ejemplo, videos grabados o lecturas en línea. Ahora bien, pasamos a el uso potencial que los red ofrecen dentro de los procesos de educación. Tenemos varios usos. Por ejemplo, nos sirven como recursos que apoyan la enseñanza presencial. Estos recursos no van a ser utilizados solamente de manera digital, sino que dentro del aula también nos permiten potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. En este sentido, ayuda a romper las clases tradicionales y nos ayudan a traer la multimedialidad para poder que el proceso sea mucho más atractivo para los estudiantes, sirviendo en ese sentido en el reforzamiento y la comprensión de conceptos que pueden ser complejos. Por otro lado, nos permiten la creación de experiencias inmersas. En este sentido, permiten la reducción de niveles de altos de abstracción en diferentes áreas como tal, de conceptos que puedan ser muy complejos. Y también nos ayuda a reducir tiempos y costos de materiales. Esto, por ejemplo, en el caso de química, que es el área en el que estamos estudiando el red en cuestión, nos permite trabajar, por ejemplo, con simuladores reduciendo el costo de materiales, los tiempos, los riesgos y ayudando a reducir conceptos de alto nivel de abstracción. También tenemos el fomento del trabajo colaborativo. Muchos de los REDs permiten el trabajo colaborativo dentro del aula y por fuera de ella entre estudiantes, lo que permite el desarrollo de habilidades interpersonales en los estudiantes. Otro de los usos es el refuerzo de habilidades prácticas y aplicadas. Por ejemplo, en el uso de simuladores o ejercicios prácticos, permiten el desarrollo de habilidades o competencias propiamente que tienen que ver con aspectos procedimentales. Por otro lado, tenemos el desarrollo de competencias digitales. ¿Listo? El uso de estos red permiten el uso de habilidades tecnológicas, incluyendo la navegación en plataformas, el manejo de herramientas interactivas y el acceso a la información digital, súper claves para pues, los retos del siglo XXI. Por otro lado, tenemos lo que es la adaptación de contenidos para diversos estilos de aprendizaje. El hecho de que los redes nos permitan presentar los contenidos desde diferentes estilos de aprendizaje como tal, pues nos garantizaría entonces que los estudiantes puedan sentir una afinidad mucho más clara por los contenidos en tanto se pueden presentar de maneras diversas, garantizando de esta manera también los diferentes estilos de aprendizaje. Por otro lado, los RED también pueden ser usados para la evaluación y la retroalimentación constante de una manera dinámica, como por ejemplo plataformas como Kahoot, que a los estudiantes sienten mucha atracción porque pues se evalúan de una manera más dinámica mediante el juego y la lúdica. Y también el uso de los RED, a pesar de que el aprendizaje puede ser guiado por los docentes, también garantiza el autoaprendizaje por parte de los estudiantes. En tanto, pueden acceder y estar en contacto constante por estos RED cuando ellos lo deseen,
garantizando de esta forma el refuerzo de las actividades y de los contenidos. Ahora bien, entramos en una cuestión. ¿Los RED son buenos o no? Hasta el momento hemos hablado de aspectos propiamente positivos de los RED. Sin embargo, tenemos que tener claro el siguiente esquema que quiero compartirles. Resulta que los RED como recursos educativos digitales están diseñados con una intención netamente educativa. ¿Listo? Entonces pueden haber recursos educativos que tienen diferentes tipos de funciones. Sin embargo, siempre van a servirnos como agentes mediadores dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en la construcción de conocimientos con los estudiantes. Por un lado, estos recursos educativos digitales responden a un objeto de aprendizaje y han sido diseñados bajo características propiamente didácticas a partir de una intencionalidad previamente estructurada y netamente educativa. Por otro lado, a nivel del aprendizaje, podemos encontrar que el aprendizaje puede darse guiado por el docente haciendo uso del recurso digital como un agente mediador dentro del proceso de construcción del conocimiento, o el estudiante también puede hacer uso del recurso educativo digital para los procesos de autoaprendizaje. Por lo tanto, los RED siempre van a ser, digamos, garantes o positivos dentro de los procesos formativos y de construcción del conocimiento, en tanto se entienda que deben tener una intención claramente educativa preestablecida desde un inicio y que debemos utilizarlo siempre en función de esos objetivos y de esas necesidades educativas. También el RED, en cierta medida, debe responder al modelo educativo de las instituciones educativas, garantizando, por ejemplo, el trabajo colaborativo, entre otro tipo de modelos. Ahora bien, el red que nosotros hemos escogido para esta sesión es un simulador de pez propiamente de la Universidad de Colorado que titula Construye una molécula, sala de exploración. Este simulador nos permite a nosotros interactuar con el mismo, ¿listo? De manera dinámica y nos permite evaluar los resultados que vayamos obteniendo. Es un simulador en el cual nos disponen una serie de elementos químicos representados por esferas y en la medida en que los unimos dentro de el tablero de trabajo, pues vamos a ver, aquí está, ¿listo? Este es el simulador, vamos a poder acceder a él. Ok, y aquí en sala de exploración vamos a acceder, vamos a ver el área de trabajo y vamos a ver que el simulador nos permite arrastrar las esferas que representan los elementos químicos, ¿listo? En este caso, pues nuestro interés es trabajar sobre compuestos orgánicos y nos vamos a dar cuenta que una vez que el compuesto ha sido formado, el propio simulador se encarga de darnos el nombre del compuesto que hayamos formado correctamente. Si no aparece un nombre es porque no existe el compuesto. El simulador nos permite también representar estructuras 3D del compuesto formado. ¿Listo? Mediante una fórmula química, nos representa la fórmula química, la fórmula molecular y una representación mediante esferas como tal. También nos permite mirar la manera en cómo los átomos se enlazan entre sí para formar la molécula, pudiendo estudiar inclusive la geometría molecular del compuesto o de las sustancias químicas que estemos formando. Este recurso resulta ser entonces importante en tanto nos permite la construcción de moléculas, nos permite estudiar la geometría molecular y representaciones en 3D como tal. Ahora bien, sigamos entonces acá. En función de este simulador, nosotros queremos realizar una caracterización del red. Este red, en torno al objetivo que nosotros tenemos establecido, que lo vamos a comentar a continuación, por un lado nos permite la visualización de conceptos abstractos, en tanto nos permite la representación en 3D de diferentes tipos de fórmulas estructurales de moléculas químicas como tal. Nos permite un aprendizaje interactivo y activo, en tanto el estudiante puede interactuar con la plataforma, esta le arroja resultados y es el estudiante quien directamente se relaciona con la construcción de esas moléculas. Permite el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas, en tanto el estudiante puede resolver problemas relacionados con la formación de moléculas químicas. Nos permite personalizar el aprendizaje, en tanto nos ofrece una multimedialidad desde diferentes tipos de formatos.
y nos permite el refuerzo del aprendizaje conceptual a partir de la práctica en lo que podría ser una simulación de laboratorio en la creación de moléculas. Esto en función de los aportes. Ahora, en torno a los aspectos de funcionalidad, podemos ver claramente que este simulador le permite al estudiante una interactividad con la plataforma, con el tablero del trabajo, le arroja resultados. La accesibilidad del contenido puede ser desde cualquier tipo de plataforma, pueden ser tablets, celulares. Permite un multilingüismo en tanto la plataforma la encontramos en diferentes tipos de idiomas, español, inglés, por lo que también nos ayudaría a reforzar una segunda lengua. Nos permite la simulación visual y representación gráfica de diferentes tipos de contenidos. Entonces, no solamente trabajamos el contenido teórico conceptual, sino que al mismo tiempo podemos hacerlo, el estudio de este contenido desde diferentes tipos de formatos. Y a nivel de la retroalimentación, pues es instantánea, en tanto nos arroja los resultados de las moléculas que estamos formando. Ahora bien, en torno al objetivo que nos hemos planteado para este curso como tal, lo que queremos con esta red es que el estudiante sea capaz de diferenciar entre moléculas orgánicas e inorgánicas a partir de la exploración y construcción de diferentes tipos de moléculas, reconociendo los elementos químicos que las componen, sus estructuras y la naturaleza de sus enlaces, con el fin de aplicar este tipo de conocimientos en contextos relacionados con la química orgánica e inorgánica. Ahora, en torno a este objetivo, a la funcionalidad y a los aportes que hemos descrito dentro del red, hemos encontrado unas limitaciones que son las que queremos entrar a abordar para proponer como mejoras dentro de este recurso educativo digital. Vamos a describir cuáles son las tres limitaciones que nosotros hemos encontrado dentro del red. La primera de ellas es que presenta un enfoque limitado en torno a lo que son los compuestos orgánicos complejos. Esta plataforma, si bien permite la estructuración de moléculas simples, pequeñas, pues no nos permite estudiar a profundidad moléculas como macromoléculas, moléculas de interés orgánico, proteínas, que son moléculas mucho más grandes. Entonces, el simulador presenta una limitación frente a esto, que se limita únicamente a permitirnos formar moléculas un poco simples y no moléculas que se trabajan mucho dentro de la química orgánica. Por otro lado, otra de las limitaciones que encontramos es la falta de enfoque directo en la diferenciación entre lo que es química orgánica e inorgánica. El simulador está diseñado más bien para caracterizar y formar diferentes tipos de moléculas. Es un acercamiento a que el estudiante pueda reconocer la manera en cómo se forman moléculas. Sin embargo, no brinda o su finalidad no es la diferenciación propia entre lo que son moléculas orgánicas e inorgánicas. Finalmente, el simulador no ofrece una contextualización muy amplia sobre los diferentes tipos de moléculas que se forman en el tablero de trabajo. Hay una poca contextualización química, es decir, frente a los diferentes tipos de compuestos que se puedan formar, la plataforma no me brinda una caracterización de estos compuestos en donde los encontramos, cuáles son sus usos, su importancia dentro de la vida actual. Entonces, son aspectos que pueden reforzarse. En torno a estas tres limitaciones, he planteado las siguientes mejoras a implementar dentro del recurso educativo digital de PED. En función de la primera limitación, propongo esta primera mejora: ampliar el set de elementos químicos disponibles, de tal manera que podamos hacer uso de átomos, de una mayor cantidad de átomos, ¿listo? Que nos permita la formación de estructuras un poco más complejas, como por ejemplo proteínas, ADN, que son moléculas propiamente orgánicas, o macromoléculas como carbohidratos, azúcares, grasas. Entonces, si contáramos con una mayor cantidad de insumos para trabajar, porque en algún momento se van a acabar dentro de la plataforma, dentro del tablero de trabajo, pues vamos a poder caracterizar compuestos orgánicos que sean mucho más complejos a los que nos están presentando en la plataforma, que son muy simples. En torno a la segunda limitación, consideramos que una manera de mejorar el simulador puede ser añadir etiquetas de clasificación para moléculas orgánicas e inorgánicas. El simulador se limita únicamente a nombrar las moléculas, pero no las clasifica, ni como óxidos, ni como ácidos, ni como bases, ni como moléculas orgánicas o inorgánicas. Entonces, el hecho de que nos permita realizar digamos, formación de etiquetas de los diferentes compuestos que se están formando, podría ampliar un poco más la información y mejorar el enfoque del simulador.
Y por otro lado, frente a la tercera limitación, proponemos agregar información de propiedades y funcionalidad de las moléculas que se estén construyendo, de tal manera que cada vez que se construya una molécula y el simulador nos arroje el nombre, no nos quedemos sencillamente con la fórmula química y el nombre, sino que el simulador también se encargue de arrojarnos información sobre qué es ese compuesto, para qué se utiliza, cuál es su importancia, su abundancia y sus usos, de tal manera que la información pueda ser mucho más complementada para el estudiante y éste pueda entender el uso que este tipo de compuestos tienen para la vida cotidiana, la industria, la medicina o demás. ¿Listo? En este sentido, esta es la presentación que realizamos dentro del curso de recursos educativos digitales de la Universidad de Santander bajo la especialización de TICs aplicadas a la educación. Son las mejoras que proponemos para este recurso educativo digital y contamos con la certeza de que si estas modificaciones pudiesen realizarse, el objetivo que hemos planteado para el curso podría cumplirse en mayor medida como tal. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en un próximo encuentro. Hasta entonces.